padres. Amén. Dios es bueno. Cierre sus ojos ahí donde esté. Vamos a platicar con Él una vez más. Señor, venimos contigo, Señor. Gracias porque nos das un ejemplo de cómo un padre debe ser. Siempre estás al tanto de nosotros. Te agradecemos por eso y por muchas cosas más. Tantas bendiciones que has derramado sobre nosotros, tu pueblo, Señor. Como tú no hay nadie, Señor. Levantamos y alabamos, Señor, exaltamos tu nombre por sobre todos los nombres, Señor. Porque no hay nadie como tú, Señor. Padre, gracias, Señor, por darnos estas voces para alabarte, Señor, para cantarte, Señor. Nos has dado estos oídos ahora para escuchar tu mensaje, Señor. Háblanos, Señor. Toca nuestro corazón. Toca esta mente, Señor. Protégela, Señor. Derrama, Señor, tu espíritu, Señor, sobre nosotros, Señor. Somos tus hijos, Señor. Ayúdanos a escuchar, a ser sensibles a tu voz, Señor. El día de hoy nos vas a hablar una vez más, Señor. Nos traes tu hermosa palabra, Señor, para poder hacernos cambiar en tu imagen, Señor. Y así poder corresponderte, Señor, amándote. Tratar de amarte, Señor, como tú nos amas a nosotros, Señor. Cámbianos, transfórmanos con tu hermosa palabra, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Que el día de hoy salgamos transformados, con un parentesco más al tuyo, Señor Jesucristo, en carácter, en conducta, Señor. Lávanos, Señor. Cambia este corazón. Hazlo tuyo, Señor. Hazlo de carne, Señor. Pedimos todo esto, Señor, y te agradecemos en tu bendito nombre, Señor Jesús. Amén, amén. Y un aplauso grande a nuestro Señor. Gracias, Padre Santo. Sin esperar más, ustedes saben muy bien qué es lo que debemos de hacer. Un abrazo fraternal, un saludo de manos, o simplemente desde acá de lejos, pero le invito a que salga de sus sillas y que conozca a alguien que no ha conocido el día de hoy. Buenos días a todos los que van llegando. Es un placer tenerlos aquí a todos, mis hermanos. Bueno, sabemos que es un día especial el día de hoy. No es bíblico, pero lo celebramos, pero que tiene una gran relación, ¿verdad? Lo que celebramos con lo que es nuestro Padre Celestial. De antemano les voy a decir esto. Nadie puede igualar a este Creador, y ustedes lo saben. No les estoy diciendo algo que realmente no sepamos, sino simplemente nada más recordando el amor de un Padre tan grande como el de Jesús, como de nuestro Señor. Nunca lo vamos a encontrar. Es por eso que siempre debemos refugiarnos con Él, porque Él nunca nos va a dejar a la deriva, si se puede decir. Nunca se va a olvidar de nosotros, siempre va a estar ahí. Entonces, tratando de igualarlo a Él, de cómo es bondadoso, generoso, misericordioso, pues me gustaría, yo creo que también al Señor, que identificáramos el día de hoy cuántos papás nos acompañan el día de hoy. Así es que les voy a pedir que se pongan de pie, que ya sea que sean abuelos, lo que sea, ¿verdad? Pero pónganse de pie, mis hermanos, porque queremos reconocerlos. Y quédense así de pies por un buen ratito, ¿ok? Espero que todos hayan recibido
un regalito al entrar. Mira, aquí está el hermano saludando a todos atrás. Pásele para acá enfrente, mi hermano. No, no es cierto. Okay. Pero está contento, se puede ver. Debemos estar así contentos, ¿verdad? Porque déjenme decirles, mis hermanos, todos nosotros podemos ser padres porque estamos de pie, pero hay unos que no pueden ser papás por la naturaleza o qué sé yo, por problemas fisiológicos, ¿verdad? Pero déjenme decirles que aunque nos dé la oportunidad el Señor de ser papás a estos que estamos de pie, todos nosotros, no es fácil ser un buen padre. Hay que trabajar para eso. Porque a los que nos da la oportunidad podemos ser papás, pero no todos podemos ser buenos padres. Solamente podemos ser buenos padres, déjenme decirles, cuando seguimos el modelo de Jesús. Punto. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesús desea. Por eso quiere transformarnos. Para que nosotros tratemos a la familia, a todas las personas con las cuales nos topemos, nos encontremos, que nos comportemos como se comporta el Padre Celestial, nuestro Señor Jesús, con la familia que es la iglesia. Amén. Entonces vamos a darle un aplauso una vez más a todos los papás. Y que el Señor nos siga dando ánimo y aliento y consejo y que nosotros lo pongamos por obra para llevar a cabo, ¿qué? Su palabra, su voluntad. Se pueden sentar, mis hermanos. Gracias por estar aquí. Muy bien. El día de hoy les deseo lo mejor como su pastor que me han confiado serlo. Les deseo lo mejor de Dios. No nada más este día, pero porque estamos celebrando a los papás, algunos de ustedes ya tienen sus planes bien puestos, ¿no es cierto? Y no tiene nada de malo. Hay que dejar que las personas nos chiflen un poquito, ¿no es cierto? Que nos apapachen, ¿verdad? Pero que no se nos olvide que el momento de celebrar lo celebremos honrando y venerando a nuestro Señor. Amén. Entonces el día de hoy vamos a escudriñar un pasaje bíblico muy conocido por mucha gente, y se encuentra en una de las muchas parábolas que nos dejó escritas el Señor Jesús. La semana pasada definimos lo que significa la palabra parábola. Si usted no estaba aquí, lo voy a volver a repetir. Dijimos que la palabra parábola significa comparar, comparación. Una parábola es un relato pequeño, ¿verdad?, que nos guía a vivir de acuerdo con la única verdad, la palabra de Dios, que nos guía a hacer la voluntad de Dios. Pero entonces vamos a escudriñar entonces esta parábola a la cual me refiero, es la parábola del buen samaritano. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos 25 al 37. Y yo sé que algunos de ustedes están bien familiarizados con esta parábola, quizás su significado, pero siempre hay algo que escudriñar. Y todas las veces que leemos un pasaje, si lo buscamos bien, podemos encontrar un significado diferente. Pero vamos pues a leerla. Y ustedes no la tienen en pantalla, pero si la tienen en sus guías, y yo voy a leerla desde aquí, ustedes me siguen. Dice así: en esto se presentó un experto de la ley. Voy a pausar aquí. Cuando dice la ley, ¿verdad?, pues estamos hablando de esos 5, el Pentateuco, esos 5 libros, ¿verdad?, que podemos encontrar en la Biblia. Y esa era la ley. Y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie. Fíjense, lo iba a poner a prueba, ¿ok? Y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Buena pregunta. Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? Le contestó con otra pregunta: ¿cómo la interpretas tú? Sabiendo que él era experto en la ley. Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Vamos a pausar aquí, mis hermanos. Todos nosotros sabemos para este tiempo
que el mandamiento más importante es este que acabamos de leer. Ujú. Y el que le sigue, el segundo, es igual de importante. ¿Okay? Dice, y llama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense lo que le contesta Jesús. Bien contestado, dijo Jesús. ¿Mm? Haz eso, fíjense, haz eso y vivirás. Porque lo que le inquietaba a él, mis hermanos, era que quería saber cómo podría tener vida eterna. O sea, la muerte, ¿verdad? A esta vida y la que le sigue. ¿Okay? Eso es lo que a él inquietaba. Pero en el verso 29 dice así. Pero él quería justificarse. Después voy a elaborar un poquito en esto, en qué quería justificarse. Así que preguntó a Jesús y le dijo, ¿quién es mi prójimo? Jesús respondió, y aquí es donde realmente le va a contestar de la forma en que sabía Jesús que había en el corazón de este experto de la ley. Vamos a pausar aquí. Todos nosotros tenemos algo que realmente no va de acuerdo a la palabra de Dios y que usted y yo pues llevamos a cabo ciertas cosas y no van de acuerdo. Quizás porque no se nos ha enseñado o quizás porque es duro de llevar a cabo esa enseñanza y al seguir viviendo de esa manera pues estamos viviendo en pecado. Entonces no somos perfectos y todos tenemos una oportunidad de mejorar en nuestras vidas. Y esto de aquí así, lo que le está contestando el Señor Jesús, aquí es donde comienza la parábola, el relato pequeño. ¿Okay? Porque había visto el corazón de este experto de la ley y lo primero que le preguntó fue esto, mis hermanos. ¿Qué necesito hacer para qué? Para heredar la vida eterna. Esa era su inquietud primera. Pero cuando ya contesta correctamente, y después dice, bueno, pero quiero justificarme. El Señor ve en el corazón que hay un problema con este experto de la ley y le va a contestar con una parábola de acuerdo al problema que trae en el corazón. Vamos a seguir leyendo. Y dice así, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino, fíjense, un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, más adelante voy a hablar qué es un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le hace esta pregunta después del relato, la comparación. Dice, el que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Y luego le dice Jesús, anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Hermoso relato, ¿no es cierto? Yo sé que algunos de ustedes ya lo han leído. Y tengan sus opiniones, cómo lo hayan interpretado, y quizás estén correctos. Cuando leemos la Biblia, mis hermanos, siempre ha sido bien importante lo siguiente, que leamos todo el contexto. Todo el contexto tenemos que leerlo. No nada más las partes que nos convienen o partes del contexto, porque si lo hacemos así, déjenme decirles que lo que va a pasar, lo vamos a malinterpretar. O sea, el significado, lo que nos está tratando de decir el Señor Jesús, en este momento es un relato, es una comparación, una parábola que en sí tenemos que tratar de figurar.
Pero si realmente nada más agarramos de la parábola cierta palabra, pues entonces no vamos a interpretar bien el significado. Es por eso que Jesús le pregunta, ¿cómo la interpretas tú? Tú que eres un experto de la ley. Y le contestó bien. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama al prójimo como a ti mismo. Allí es donde hubo problema. En lo segundo, el amar al prójimo como a ti mismo. Pero le contestó bien Jesús. Pero él quiso justificarse con este segundo mandamiento que es tan importante como el primero. Y Jesús se dio cuenta. Y por eso le da este relato. Figúrale. ¿Okay? Y por eso le hace esta pregunta. Dice, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le contestó correctamente. Entonces, esto es hermoso. ¿Okay? En toda la historia de lo que es la Biblia, podemos encontrar, mis hermanos, diferentes relatos que nos ayudan a llevar a cabo el significado de lo que está tratando de decir Jesús en la parábola. Ahora, en esta historia, Jesús nos muestra que el verdadero significado es lo siguiente, que tenemos que amar al prójimo, ¿verdad? De tal manera, mis hermanos, que debemos de ser, sea quien sea, compasivos, tenemos que ser bondadosos, ¿okay? Tenemos que ser generosos, este es el significado, y que debemos de amar a todas las personas y servir al Señor y a la gente desinteresadamente, así de sencillo. Entonces, permítame resumir lo que acabamos de leer. Primeramente, vamos a buscar lo que ya mencioné ahorita en esta historia. ¿Cuál es el contexto? El contexto es esto, que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y fue maltratado por ladrones. Lo dejaron, déjenme decirles, herido, ¿verdad? Abandonado. O sea, este hombre está gritando lo siguiente, tengo necesidad. Tengo necesidad. Es un hombre necesitado. Y ahora en día, déjenme decirles, mis hermanos, hay tanta gente tan necesitada, no necesariamente porque han sido maltratadas, como en este caso, que lo dejaron a esta persona casi medio muerto, pero hay personas maltratadas de diferentes formas. Hay personas ahora en día, tenemos eso en común con aquel entonces y el de ahora, que hay personas que en este momento, déjenme decirles, han sido heridas de diferente manera, emocionalmente, con palabras, han sido maltratadas, ¿verdad? Entonces, eso tenemos en común, que hay mucha gente que tiene necesidad. Ese es el contexto. Y después vienen las respuestas, si se puede decir, inesperadas. ¿Inesperadas de parte de quién? De parte de este experto de la ley. Él no pensaba que Jesús le fuera a contestar así, de esa manera. Pero empieza con el relato, con la comparación, empieza con la parábola, porque había identificado que había contestado correctamente, pero que había un pero ahí en el corazón. Y tenía que ver con el amar al prójimo. Entonces, le dice así Jesús, un sacerdote, le da el ejemplo, compara, y un levita. ¿Qué tienen en común estas dos personas? Bueno, ambos son personas consideradas en la Biblia, les voy a decir como religiosos. Personas piadosas, que saben de la palabra de Dios. Pero fíjense, aún sabiendo de la palabra de Dios, aún siendo considerados personas piadosas, religiosas, que conocen de la palabra, pasaron junto al herido y no le ayudaron. ¿Por qué es que Jesús pone como ejemplo a un sacerdote? Bueno, porque un sacerdote, déjenme decirles, primeramente tenían que ser judíos, como este experto de la ley que le estaba preguntando. Tenía que ser un judío. ¿Okay? Los sacerdotes en aquellos tiempos
Eran personas que habían sido, déjenme, apartados, consagrados para servir al pueblo de Dios, pero servir ¿a quién? A Dios. Eran los principales y ellos venían de una tribu, de las 12 tribus de Israel, que eran los levitas. Así es. ¿Y cómo llegaban a ser sacerdotes? Déjenme decirles, por orden hereditario. ¿Saben quién le ayudó a Moisés en aquel entonces? A Aarón. Venían de la descendencia del hermano de Moisés, que era Aarón. Entonces, descendían, ¿verdad? Y los que realmente estaban bien aplicados en la ley y llevaban una vida, ¿verdad?, bien, entonces los proponían para que fueran sacerdotes. Entonces, tenían que venir de esa tribu, ¿okay? Y tenían que tener esta relación íntima, ¿verdad?, con el Señor, conocimiento de la palabra de Dios. Eso era un sacerdote, ¿okay? Que tenía ese consagrado, apartado, conocimiento de la palabra de Dios, hereditario, ¿verdad? El puesto lo tenían, ¿por qué? Porque venían de la descendencia de Aarón. Ahora, ¿qué me dicen de la otra comparación? De este otro hombre que viene y también ignora a esta persona que está media muerta en el camino. Estamos hablando de un levita. Ya lo expliqué, un levita pues no era realmente un sacerdote, pero era miembro de la tribu de los levitas, de Leví. ¿Okay? Son 12 tribus. Pero los levitas, mis hermanos, si no eran sacerdotes, ¿okay?, no eran promovidos a ser sacerdotes, tenían una función, esta tribu, de cuidar el templo. Si necesitaba mantenimiento, ellos, toda esa tribu, cuidaban del templo, lo mantenían, lo cuidaban. Y uno de ellos era sacerdote. ¿Okay? Pero estaban a cargo del templo, mis hermanos. Entonces, se dan cuenta, también tenían conocimiento de Dios, pero no eran sacerdotes, venían de esa tribu, pero los dos tenían conocimiento del Señor. Eran personas religiosas, eran personas piadosas. ¿Okay? Y está haciendo esta comparación porque este hombre que le está preguntando es un experto de la ley. Y es por eso que le pregunta, ¿cómo interpretas tú la ley? ¿Qué es? Y lo deja que conteste. Y le contesta bien, con la excepción de lo último donde él quería justificarse. Es por eso que le da esta historia, para que él empiece a figurar. Ok, te voy a dar como ejemplo un sacerdote y lo ignora, pasa por el camino, ¿verdad? Y lo ignora a este hombre que está malherido. Viene alguien, un levita, y también lo ignora. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, déjenme decirles, le está dando un ejemplo de que hay personas bien piadosas y bien religiosas y sin embargo muchas veces tienen problemas del corazón, si se puede decir así. Como lo tenía este experto de la ley. Nada se le escapa a Jesús. Lo que usted dice, ay, nadie sabe. Solamente yo y me lo voy a llevar a la tumba. No, Jesús lo sabe. Sabe muy bien si hay oscuridades del corazón o no. Si tenemos un problema, si nos queremos justificar, como se quiso justificar este experto de la ley. Muchas veces dicen, bueno, una mentirita por allá, no le va a hacer daño a nadie. No. ¿Para qué? Dice, bueno, voy a hacer esto, voy a decir esto y está bien. Hago todas estas cosas buenas y hago esto malo. Por eso le pregunta. Y muchos de nosotros le preguntamos al Señor, ¿estará bien todo esto? Pero ¿saben por qué especialmente le está diciendo todo esto? Con una parábola, con una comparación. Y le da el ejemplo de un sacerdote, de un levita que cuidaba del templo del Señor, ¿verdad? Y que ignoraron a este varón. Nos lleva a la conclusión. No sé si usted ha leído, mis hermanos, que cuando una persona se entrega al Señor Jesucristo, ¿sabe lo que es esa persona para Dios?
esa persona pasa a ser un sacerdote del Señor. ¿Sabía usted? Si vamos a decir todos nosotros aquí, legítimamente, fíjense lo que le estoy diciendo, nos hemos entregado a Cristo y caminamos con Él. Sí vamos a fallar, porque no somos perfectos. Pero si nosotros hemos realmente entregado nuestra vida un día, ha dicho, de aquí en adelante te voy a seguir, Señor. Y desde ese momento nosotros pasamos de ser incrédulos a ser creyentes. Déjeme decirle qué es lo que es la función de usted. Usted es un real sacerdocio. Porque usted ha sido, y yo, apartados, consagrados. ¿Okay? ¿Para qué? Para vivir para Él y para la gente. Eso era lo que tenía el sacerdote. El sacerdote era vivir para el Señor, consagrado para Él y para servir a la gente. Pero este hombre, el experto de la ley, le estaba fallando algo. Todos nosotros, mis hermanos, somos nación santa, los que nos hemos entregado a Cristo. Y si Dios nos pone como ejemplo, como real sacerdocio, ¿cómo cree que debemos de actuar cuando vemos a alguien en necesidad? Amén. Usted no tiene esta escritura, pero escríbala ahí en su guía, en su programa. Escriba 1 de Pedro 2:9. Lo voy a leer. 1 de Pedro 2:9, para respaldar lo que le acabo de decir. ¿Okay? Pero ustedes son descendencia escogida. Sacerdocio regio. Otras traducciones dicen sacerdotes al servicio del rey. ¿Quién es el rey? Es nuestro Señor. Es nación santa, porque hemos sido lavados ¿con qué? Con la palabra de Jesucristo, con la sangre de Jesucristo. Pueblo que pertenece ¿a quién? A Dios. O sea, pertenecer a Dios quiere decir consagrados. Hemos sido ¿qué? Apartados. ¿Para qué? Continuamos leyendo. Dice, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó, fíjense, ¿de dónde? De la oscuridad donde estábamos a su luz admirable. Ahora estamos ¿en qué? En la luz del Señor. Amén. Entonces, todo este relato, toda esta comparación, toda esta parábola, como usted le quiere llamar, tiene un significado profundo. Nos sacude ahora en día como creyentes que somos. ¿Por qué? Porque, bueno, es un sacerdote. No. La Biblia misma nos dice que nosotros como creyentes hemos sido consagrados, apartados para vivir para Dios y para servirle al prójimo, al pueblo. Y es por eso que lo pone ahí, porque este hombre era un experto en la ley. Le pregunta, ¿cómo la interpretas? La misma pregunta nos las hace el Señor ahora en día. ¿Cómo interpretamos la ley nosotros? ¿Cómo la interpretamos? Mis hermanos, hay veces que hay personas bien apegadas a Dios, piadosas, religiosas, pero que a la misma vez también son escépticas, se puede decir así. Como que tienen dudas en hacer lo que realmente el Señor les dice que deben de hacer. Cuando el Señor dice, necesito que ayudes. Pero a veces le piensan mucho. Y no creen, porque no llevan a cabo lo que se les ha enseñado. No ayudan. Pasan por el camino, por un lado, y hay necesidad. Pero sí hablan de piedad, de labios, pero a veces no lo demuestran con hechos. Se comportan o nos comportamos, me incluyo también, y por qué no nosotros, si nos cae el saco, nos queda, pues que nos lo pongamos, ¿no es cierto? A veces nos comportamos como el sacerdote y como el levita, ¿no es cierto? Sin embargo, fíjense, aquí está haciendo la comparación con este hombre experto de la ley. Después le dice, una tercera persona vino, es un samaritano. ¿Por qué pondría el Señor como ejemplo a un samaritano? Porque sabía muy bien que había tensiones históricas entre judíos
y entre samaritanos. No se podían ver, tenían diferencia de opiniones en cómo interpretaban la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Okay? Pero ¿cuál fue la reacción del samaritano? De acuerdo al relato, a la parábola que Jesús está contando. ¿Cuál fue la acción del samaritano? Este experto de la ley tenía cierta recelo, si se puede decir. Espérame tantito, tengo que amar a un samaritano. Jesús sabía lo que había en su corazón. Pero el samaritano lo relata Jesús que hizo esto. Lo curó, dice. Fue con este hombre, curó sus heridas con aceite. El aceite lo que hace en aquel entonces era como un ungüento. Algo como una crema que se pone uno sobre la herida, ¿verdad? Para que se sienta uno más a gusto y empieza a sanar más rápidamente. Y el vino se usaba, fíjense, como antiséptico. ¿Por qué? Porque contenía alcohol. ¿Okay? ¿Para qué? Para matar la infección. O sea, suplió sus necesidades. Luego lo llevó, fíjense, a un hotel, a un hospedaje. Lo cuidó, él lo cuidó en ese día. ¿Okay? O sea, lo que estamos viendo aquí es lo siguiente, hay que resaltar que como nosotros como levitas, piadosos religiosos, nosotros como sacerdotes, porque somos nación santa, ¿verdad? Debemos hacer lo que a veces otras personas que no se jactan mucho acerca de quiénes son, que es el samaritano, quizás, ¿verdad? Nosotros y esa persona tengamos nuestras diferencias, pero nos llama aquí a suplir sus necesidades, suplir las necesidades de la gente. Y también, mis hermanos, porque lo lleva a un hospedaje. Eso ya es extra, si se puede decir así. Y ahí mismo cuidó de él. ¿Sabe lo que es esto? Es tiempo. El tiempo es lo más valioso que uno le puede dar a una persona. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Y no nada más hizo eso, al día siguiente pagó al dueño del hotel o del alojamiento, pagó al hospedador, ¿verdad? Para que continuara atendiéndolo. ¿Okay? ¿Y sabe qué fue lo que usó? Lo que Dios le ha dado, las riquezas mundanas, le ha dado recursos, dinero. Usó sus recursos, ¿verdad? Su dinero. Dice, lo que gastes de más, no te preocupes, cuando yo regrese te lo voy a pagar. Es por eso que Jesús le pregunta a este experto de la ley, dice, ¿quién de estos tres cree que vio a este hombre como su prójimo? Dice, pues el que realmente hizo todo eso. En otras palabras, le estaba diciendo, tú tienes que hacer lo mismo, pero tienes ahí en tu corazón algo oscuro que tienes que quitar, hacer a un lado. Y quizás se pregunte usted, ¿cómo podemos aplicar todo esto en nuestra vida diaria? Bueno, aquí es donde nosotros vamos a empezar a escribir, mis hermanos. Llevar a cabo la parábola del buen samaritano en nuestra vida, déjenme decirle lo que se necesita. Se necesita mucho amor a Dios, bastante amor al Señor. Y después que no se quede ahí, mis hermanos. Se necesita cultivar un amor para con el Señor y cultivar un amor para la gente. Sea lo que sea que nos hayan hecho, o que le hagamos hecho, o que tengamos algo de diferencias, implica cultivar lo que Dios nos ha enseñado, una actitud de amor y de servicio a los demás. Porque eso es lo que vino a hacer Jesús. Entonces vamos pues a ver algunas formas de cómo podemos implementar o aplicar esta grandiosa parábola del buen samaritano en nuestras vidas. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña Jesús? Nos enseña que ayudemos, fíjense, primeramente ¿a qué? A los necesitados. Mis hermanos, había algo que caracterizaba a Jesús, fue su disponibilidad. Siempre estaba dispuesto, disponible. Su deseo siempre era de querer ayudar a los que lo necesitaran. ¿Por qué? Porque iba con cierta agenda y esas no eran interrupciones para Jesús. Él pausaba y atendía a esa necesidad. Ese era el carácter y sigue siendo el carácter de Jesús. La Biblia nos da muchos ejemplos de cómo proporcionaba su ayuda en los momentos, mis hermanos, más cruciales. Nos dejó bastantes historias. Aun cuando pareciera, fíjense, estar bien ocupado,
Nada lo ocupaba demasiado a Jesús para no poder ayudar a alguien realmente en necesidad. Por ejemplo, bueno, no voy a mencionar todas las formas en que Jesús ayudó, pero hay algunas que resaltan en la Biblia porque son historias muy conocidas. Por ejemplo, el paralítico. ¿Se acuerdan? Jesús sanó a un hombre paralítico en esa piscina o en esa alberca, ¿verdad?, de Bethesda. Tenía muchos años sin poder caminar. Y cuando se agitaba el agua, pues quería correr, pero no podía. ¿Por qué? Porque estaba paralítico y siempre alguien más entraba en el agua y lo que se creía es de que el que entrara primero iba a ser sanado. Y Jesús llega ahí y le dice que si quiere ser sanado, le dice, pues sí, dice, pero nadie me ayuda, siempre me ganan todos a entrar a la piscina. Dice. Pero Jesús lo sanó. Y lo que resalta de eso es que le permitió caminar nuevamente. Y eso es lo que pasa con mucha gente, mis hermanos. Quieren caminar, fíjense, quieren conocer más de Dios, pero ¿están dispuestos o no? El Señor está ahí para llevar a cabo, ¿verdad?, cubrir esa necesidad. Ahora tuve una junta con los jóvenes esta semana pasada y lo que me dijeron fue lo siguiente. Y estaba sorprendido. Me dijeron esto: me gustaría tener más conocimiento de Dios. Me gustaría acercarme más a Él. Me gustaría que tuviéramos una relación más apegada. No tiene nada de malo, es hermoso. Pero sí cuenta lo siguiente: ¿de dónde salen esos deseos? ¿Salen de labios o salen del corazón? Y el Señor sabe muy bien qué se encuentra en nuestro corazón. Nos ve a todos nosotros, hablando de jóvenes, como necesitados. Tenían una necesidad. Usted como adulto, usted también, yo también tengo necesidades. Jesús está listo para cubrirlas. Pero Él puede ver qué tan serios estamos. Y qué tan no serios estamos. Él sabe, pero Él quiere cubrir nuestra necesidad. Lo hizo en diferentes historias. El paralítico es una de ellas. La mujer samaritana, ¿se acuerdan? Que tuvo una conversación, miren, significativa hasta el día de hoy. Con una mujer samaritana junto al pozo, que la llevó a que esa conversación a la salvación, mostrándole su amor y su gracia. Ustedes conocen de esa historia. Cubrió las necesidades de esa samaritana. Cubrió las necesidades del paralítico. ¿Qué me dicen del ciego Bartimeo? Gritaba y gritaba hasta que le dijo, hijo de David. ¡Pum! Este conoce de la historia. Volteó Jesús y lo sanó. Cubrió su necesidad. Era un ciego que mendigaba, fíjense, para poder vivir. Y los discípulos le decían que se callara, que ya no molestara. Pero Jesús hizo lo opuesto. Y muchas veces, como esos discípulos, son iguales que ese sacerdote y ese levita. Lo vieron, fueron para un lado. Pasó el otro, se hizo el loco, lo tiró al león, como a veces decimos. Los discípulos, ya cállese, hombre, está molestando. Pero el Señor sabía la necesidad de ese ciego Bartimeo. Y le habla, por última vez le dice, hijo de David. ¿Sabe lo que tenía este hombre y este samaritano, el Bartimeo? Que creía con el corazón. Quería que Jesús lo sanara, estaba convencido. Y eso es lo que necesitamos, no de labios. Quiero conocer a Dios. ¿De dónde salen esas palabras? Yo les aseguro que Bartimeo salió de su corazón, hijo de David. La necesidad que necesitaba. Todos tenemos necesidad. ¿De dónde salen nuestras palabras? Tienen que salir de nuestro corazón. Lázaro, eso es otra historia. Lázaro,
Jesús lo resucitó de entre los muertos. Uh-huh. ¿Y qué es lo que estaba tratando de darnos a conocer Jesús? Que Él tiene dominio sobre la vida y la muerte. Punto. Nada es imposible para Él. Entonces sí puede cubrir nuestras necesidades. Y estos ejemplos ilustran cómo Jesús ayudó a personas en situaciones bien difíciles que para uno es imposible, pero para Dios todo es posible. Sanando, consolando, mostrando compasión, ¿verdad? Su ministerio, mis hermanos, fue un testimonio de su amor y de su gracia, de su perdón, de su misericordia. ¿Para quién? Para todos nosotros. Y todo lo que nos pide es que también hagamos lo mismo, así como le dice a este experto de la ley. ¿Cómo ser como Jesús y aplicarlo en nuestra vida diaria? Pues para empezar, debemos de poner atención, bien atentos, mis hermanos, siempre viendo a nuestro alrededor, a bien quién necesita algo, quién está en necesidad, quién necesita ayuda. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un hermano o hermana en Cristo, puede ser un vecino allí por su casa. Hasta incluso, miren mi hermano, puede ser un desconocido que necesita ayuda. Hay una persona aquí en la iglesia que ya no está, que constantemente, de entre semana, me decía lo siguiente: pastor, ¿quién necesita ayuda en la iglesia? Aparte de su diezmo que daba y su ofrenda, lo que sea, y la ofrenda es para alguien que esté en necesidad. Uh-huh. Y esa debe ser nuestra postura. No nada más estar concentrados en uno mismo. Por ejemplo, nuestra nuera, nos dimos cuenta que tiene COVID. Y mi esposa y yo decidimos ayudar. Y le llevamos comida a nuestro hijo y a nuestra nuera para que no se preocuparan por cocinar. Yo sé que muchos de ustedes han hecho algo parecido a esto. Y es bueno. Uh-huh. Aquí en la iglesia ha habido familias que han estado enfermos o con alguna dificultad. Y nosotros pues les hemos llevado alimentos. Yo sé que ustedes también probablemente lo han hecho. Eso es bueno. Eso es, mis hermanos, ayudar a los necesitados. ¿Para qué no vamos tan lejos? El ministerio da vida. ¿Se acuerdan que les digo? Un penny, un centavo. Y hay personas que se sueltan completamente. ¿Para ayudar a quién? A un hermano, una hermana en Cristo. Es una oportunidad que nos da el Señor para mostrar de su bondad, de que realmente lo conocemos, de que realmente tenemos el amor de Él en nuestras vidas. Estamos siendo piadosos, estamos siendo bondadosos, generosos, compasivos. No sé si usted se ha fijado, pero si alguien me puede traer la despensa, por favor, y me trae ese sobre, que esta vez se quedó allá, por lo regular la traen aquí. Pero quiero leer lo que dice el sobre. Todos ustedes, pienso yo, hasta este momento, si no ha recibido una despensa, es porque a lo mejor su nombre no está puesto donde sacamos los papelitos para sacar los nombres. Y sí me gustaría que todos estuvieran ahí, pero pues tiene que venir a la iglesia para recibir. Gracias, mi hermano Lucio. Pero déjenme leer este. Aquí hay una tarjeta de regalo, aparte de la comida que damos. Y me gustó este verso porque es uno de mis favoritos. Es cuando el apóstol Pablo fue a checar con los otros apóstoles y a verificar que si realmente lo que él estaba predicando estaba de acuerdo con los otros apóstoles que habían caminado con Jesús. Porque Pablo no caminó con Jesús. Usted se acuerda que Pablo su nombre era Saulo y no caminaba con Jesús. Perseguía a todos los que creían en Jesús, hasta que tuvo un encuentro con Cristo en su camino a Damasco, que le habló esa luz resplandeciente que lo dejó ciego por 3 días. Y ahí es cuando realmente cambió
Su nombre ya no fue Saulo, le puso otro nombre, se llamó Pablo. Y si nosotros leemos todo lo que es el Nuevo Testamento, está cubierto de puras cartas del apóstol Pablo. Él quería verificar si realmente lo que él estaba predicando, porque no tuvo esta oportunidad de caminar con Cristo como los demás apóstoles lo hicieron, los demás discípulos. ¿Por qué? Porque él estaba muy concentrado en lo suyo, siendo supuestamente piadoso y religioso. Pero todos los que creían en Cristo y que no estaban de acuerdo a lo que él creía su religión judía, los quería matar. Los iba y los sacaba de las casas y se los llevaba a la cárcel, jalándolos de cabeza. Pero tuvo un encuentro con Cristo y fue a verificar, dice, que todo lo que me ha dicho el Señor que predique esté de acuerdo con todos aquellos que caminaron con Él. Miren lo que dice aquí. Este es el apóstol Pablo, les dice a los Gálatas 2:10. Dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Ok. O sea, le dijeron, todo está bien lo que estás predicando. Nada más, dice Pedro, uno de los apóstoles y los demás. Nada más no se te olvide, dice, acordarte de los necesitados, de los pobres. Y él dice, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Ese era el apóstol Pablo. ¿Quién era él? Un sacerdote, se puede decir así. Fue consagrado, como usted y yo que hemos creído en Cristo. Hemos sido apartados. Entonces, cuando alguien está en necesidad, nosotros preguntamos, ¿quién? ¿Quién está en necesidad? ¿En qué podemos ayudar? Y eso es lo que quiere el Señor enseñarnos con esta parábola. Que muchas veces estamos concentrados nada más en lo nuestro. Pero eso es lo que dice ahí. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Gracias, hermano Lucio, por traer la bolsa. Miren, simplemente, mis hermanos, el hecho de hablarle a alguien y decirle, estamos pensando en ti, o estoy pensando en ti y estamos orando. ¿Sabe lo que es eso? Eso es una ayuda moral. Esa es una ayuda que puede cubrir, ¿verdad?, la necesidad para darle ánimo y aliento a esa persona. Proverbios 19:17. Miren lo que dice, el que se apiada, piadoso, el que se apiada del pobre, presta al Señor. Estamos prestándole al Señor, como quien dice, ¿sabe por qué? Porque no lo va a regresar. Dice, y Él recompensará por su buena obra. Wow. Muchas veces no nos ponemos a pensar en eso. Dice, el que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. Amén. En otras palabras, hay que ofrecer nuestro tiempo, porque el tiempo, le voy a decir, lo vuelvo a repetir, es lo más valioso que le podemos dar a la gente. Pero también es bueno ofrecer nuestros recursos si el Señor nos da los medios, ¿para qué? Para hacerlo, como lo hizo este samaritano. Todo esto brinda apoyo emocional, mis hermanos, a la gente. A veces, fíjense, hasta una simple sonrisa, ¿verdad?, o una palabra amable puede marcar la diferencia en una persona. Amén. Hay que pausar, hay que ver a nuestro alrededor, hay que estar atentos. Esto es lo que nos enseña este relato. Esto es lo que nos enseña esta parábola. Número 2. Jesús nos enseña a superar, fíjense, las barreras sociales. Oh, sí, apunte, barreras sociales. Porque las hay, claro que las hay. Al igual, fíjense, mis hermanos, al igual que el samaritano, no hay que dejarnos influenciar por prejuicios. Pasamos juicio, ¿verdad? No hay que dejarnos influenciar por diferencias culturales, mis hermanos. Y vaya si las tenemos aquí, tan cerquita de la frontera. Mucha gente hispana. Dios desea que nos tratemos todos con igualdad, ¿okay?, con dignidad, con respeto, ¿verdad? Independientemente del origen étnico, de la religión o el estatuto social o el color de nuestra piel. Jesús nos deja un pasaje bíblico, mire, bien poderoso acerca de cómo debemos tratar a todos por igual, sin alzar y sin menospreciar, sin discriminar. Vamos a leerlo, Santiago 2, 3 y 4.
Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo, a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Mis hermanos, eso se le llama discriminación. Y la discriminación puede venir de diferentes formas, mis hermanos. Una de las más comunes es la discriminación étnica. Así es. Eso se ve mucho aquí. Sobre todo con los hispanos, ¿verdad? ¿De qué color es tu piel? Así es como te tratan. ¿De qué nacionalidad eres? Así es como te tratan. Si tienes acento en tu hablar en inglés, te tratan de diferente manera. Yo lo sé, porque yo lo he vivido. Mi lenguaje es español, pero hay trato de espocotear inglés, ¿no es cierto? Y he visto personas que realmente me han discriminado, hasta por teléfono. Nomás escuchan que tengo acento y de pronto el trato empieza a comportarse de una manera que no trataría a una otra persona de habla fluida en inglés. Yo lo he vivido, en persona también. También hay discriminación, o sea, barreras sociales de acuerdo a cómo nos vestimos. He visto a personas que se están viendo, o bueno, una está viendo a la otra de arriba hasta abajo. Y no quiero realmente decir, son las mujeres, pero son muy fijoncillas, ¿eh? Y no se dan cuenta porque están bien entretenidas así. Hay una tijera de este tamaño, están recortando. Y luego después voltea a ver la mujer que está y se voltean para otro lado. Y luego la otra empieza a hacer lo mismo. Pero también son los varones. Pero es más pronunciado. ¿Tiene algo de malo? Depende de a qué estemos pensando. ¿Y qué estemos pensando? La gente no lo va a saber. ¿Pero sabe quién lo sabe? Dios. A veces hasta, pues, el recorte es tan grande que la persona que está ahí, pues, ya no trae vestido o pantalones. Dicen que a las mujeres lo primero que se fijan en los hombres son los zapatos. Pues yo ando así como quien dice, no. Hay que sacar los domingueros. Pero la audiencia que tenemos no es la gente, mis hermanos, es nuestro Padre. Amén. Porque a Él le gustan las personas humildes. No necesariamente que andemos todos descuidados, ¿verdad? Y todos bien sucios. No, pero tampoco, ¿verdad? Muy arriba ni muy abajo. Dios sabe muy bien. Todo es cuestión de individual. Pero lo que voy es esto. Hay gente que nos juzga y nos discrimina de la forma en que nos vestimos, de dónde vivimos, de dónde trabajamos, de la escuela que tenemos o a dónde vamos, de la universidad en la cual asistimos. O sea, nos están, como quien dice, checando, ¿no es cierto? Y en la parábola del buen samaritano, este maestro de la ley, obviamente de raza judía, sí, tenía una barrera social. Los samaritanos. Quería justificarse. Ojalá, estaba diciendo, ojalá Jesús le dé vuelta a esto y estoy bien en la manera en cómo estoy viviendo con respecto a cómo veo a los samaritanos. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien y es por eso que la parábola dice lo siguiente. En el verso 28, pero él quería justificarse, dice, así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Mi prójimo. En su mente no podía aceptar como prójimo al samaritano. Y Jesús sabía esto. Sabía lo que abundaba en el corazón. Y así como sabe lo que abunda en el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe muy bien si tenemos barreras sociales. Es por eso que contó la parábola, mis hermanos. Jesús nos enseña que hay que superar toda barrera social que pueda alejarnos de hacer la voluntad del Señor. Y la razón, ¿por qué? Porque lo deja escrito en su palabra. Es lo que dice en Romanos 2:11, dice, porque con Dios no hay favoritismos. Con Dios no hay favoritismos. Y si decimos que somos cristianos, que somos creyentes, entonces debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. ¿Okay? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, sin importar el estatuto social, sin importar el nivel de estudios
que tengamos, mis hermanos, el color de piel o el origen étnico. Eso no debe de existir en el cristiano, en el creyente. ¿Qué más nos enseña Jesús? Número 3, Jesús nos enseña a ser generosos y desinteresados. Desinteresados. Generosos. La generosidad debe estar en nosotros. Y no voy a elaborar mucho en esto pero sí Dios desea que seamos generosos y sobre todo que seamos generosos pero sin ningún interés. ¿Okay? Si hay algo que caracterizaba también a Jesús y lo caracteriza en este momento, es su generosidad. Mire, vea dónde vive usted, vea qué mueble trae, cuántos muebles tiene, mire cómo se viste, mire lo que come, mire lo que le da para el gasto. Todo eso, déjeme decirle, lo tiene por la generosidad de Jesús. La salud, sus pulmones están trabajando, su corazón está palpitando en este momento, usted está pensando, usted puede comer, puede caminar, puede correr, puede oír, puede hablar. Es la generosidad del Señor. ¿Y sabe cómo lo da? Sin ningún desinterés. Así de sencillo. No espera nada a cambio. A Él le gusta bendecir porque es un dador. Y nos da el ejemplo de esta forma con el samaritano, en detalle, para que nos comparemos con Él. Si realmente estamos siendo generosos, debemos de ser como el samaritano, ¿verdad? Sin intereses personales. Hay que dar. Hay gente que dice, bueno, voy a dar mi diezmo, pero espero que el Señor me corresponda. Es que si realmente nos podemos medir así con el Señor, pues en fin, nos va a quitar el aliento de vida, nos va a quitar todo esto que estamos fuera de enfermedad, nos va a quitar todo eso es bendición. Y nosotros estamos ahí como contando centavos, si se puede decir así. Dios no fuerza a nadie. Tiene que venir del corazón. Y hay que ser, mis hermanos, como el samaritano. Él no esperó nada a cambio. Y podemos usar esto para muchas cosas. El primer día lo que hizo el samaritano fue sanar las heridas. Lo puso en su cabalgadura. Lo llevó a un alojamiento y dice que él personalmente lo cuidó. Pero al siguiente día, miren, se saca de los recursos mundanos. Dice, al día siguiente, dice, sacó 2 monedas de plata, dice, y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted más, dice, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Por qué haría esto el samaritano? Por un desconocido, fíjense, un desconocido. ¿Esperaría algo a cambio? No. La Biblia no dice que estaba esperando algo a cambio. ¿Habría algún interés de su parte? La Biblia no dice que había algún interés. No. Simplemente reconoció que esta persona necesitaba ayuda y la vio como el prójimo. Así de sencillo. Sin ser un sacerdote y sin ser un levita, ¿verdad? Jesús nos está enseñando que cualquier persona para nosotros debe ser el prójimo sin necesidad de conocerlo. Dios es un dador y nos da infinidad de bendiciones sin esperar absolutamente nada a cambio, mis hermanos. Mi esposa y yo cuando vamos a Houston, que la van a checar, a veces entramos allí al Whataburger o al Burger King, todo eso que es comida rápida, y hay muchas personas pidiendo de comer. A veces hasta les hemos dado a 2 personas de comer. Están allá afuera. ¿Cómo le puede decir a uno a alguien, ya no le des de comer? Dios espera que cambiemos nuestra vida y espero que la vida de ustedes sea así, como la del samaritano, mis hermanos. Dios no espera cosas a cambio, porque miren, si esperara cosas a cambio, usted y yo ya estuviéramos bien endeudados con Él, grandemente endeudados. Entonces no hay que esperar recompensas por nuestras acciones, hay que servir sin esperar nada a cambio. El samaritano pagó, ¿verdad?, por las heridas, el alojamiento de esta persona, porque tenía los recursos. Así también debemos ser nosotros. Amén. Muy bien. ¿Qué más nos enseña este relato, esta parábola? Jesús nos enseña a hacer reflexión. ¿Sobre qué? Sobre el corazón.
Es el momento en que usted y yo debemos hacer reflexión. Vamos pues a reflexionar. Vamos a hacernos las siguientes preguntas, ¿ok? La primera, hay áreas en nuestra vida en las que podríamos ser más compasivos y serviciales. Entonces ahí está para que usted diga, sí, hay oportunidad, o no, ya lo estoy haciendo. Hay áreas en nuestra vida en que realmente hacemos las cosas porque tenemos algo de interés, estamos interesados. Y hay muchas personas que realmente hacen las cosas por interés. Somos de esas personas que preguntamos, ¿qué hay para mí? Cuando nos proponen algo, ¿qué hay para mí? ¿De qué me sirve a mí ir para allá a ayudar? ¿Cuál va a ser mi beneficio? ¿Ha escuchado a personas así? O quizás está diciendo, pues yo he sido de esas personas que pregunto, ¿verdad? ¿Cómo me beneficio? Lo crean o no, mis hermanos, hay muchas personas, ¿verdad?, que nada más piensan en ellos mismos, nada más en ellos, no en los demás. Y les voy a decir que esta manera de vivir, esta manera de pensar, no va de acuerdo a la de un creyente. Estar nada más pensando en uno. No es la forma en que Dios quiere que vivamos. Bueno, pero ¿para qué nos vamos tan lejos? Sabemos que somos interesados cuando, fíjense, alguien nos invita a alguna fiesta y lo primero que preguntamos es lo siguiente: ¿va a haber de comer? ¿No le ha pasado a usted? ¿Van a dar de comer? Y luego dice la persona, sí, dice, entonces sí voy. No, entonces sí vamos. Pero hay otros que la llevan a otro nivel más alto todavía, porque todavía preguntan, bueno, ¿y qué van a dar de comer? Porque si no es lo que ellos quieren, pues entonces no van. ¿Van a dar tamales? Entonces sí voy. Y nos reímos, mis hermanos, porque pues es cierto, porque si no van a dar lo que ellos quieren de comer, pues se indignan. Se indignan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a haber lo que ellos quieren. O sea, hay condiciones, ¿no es cierto? Por eso que es bueno reflexionar, ¿okay? Es por eso que hay que orar para que Dios, ¿verdad?, nos ayude a amar a los demás, como lo hizo este relato, como lo dice la parábola, como lo dice el samaritano, sin prejuicios, sin barreras sociales, ¿verdad?, sin desinterés. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, hay un verso en la Biblia y con esto vamos a terminar. Y lo dice todo. ¿Cómo logramos esto? Filipenses 2:4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de ¿quién? De los demás. Y ahí está la respuesta, mis hermanos. Esto va de la mano con esta parábola. Si deseamos nosotros amar a Dios, tenemos que amar a la gente sin condiciones. Empecemos a ver, fíjense, por sus necesidades y no las nuestras. O sea, no que hagamos a un lado las nuestras, pero hay que ver por los demás. Y Dios va a cubrir nuestra necesidad. Porque nos estamos apiadando, ¿verdad?, del pobre y le estamos prestando al Señor, como dice la Escritura. Él nos va a recompensar. Entonces vamos a ver quién está herido en este momento. Empecemos por las heridas de la gente, no las nuestras. El Señor va a cuidar de nosotros, o alguien más se va a fijar en nosotros y va a hacer esto, lo que hizo el samaritano. Empecemos por lo que la gente necesita, lo que la gente quiere, y no porque lo que nosotros necesitamos o queramos hasta cierto punto. Hay que recordar, mis hermanos, que el amor al prójimo es una expresión tangible, mis hermanos, ¿de qué? De nuestra fe. Y una de las formas de reflejar, mis hermanos, el amor de Dios para con los demás, para el mundo, que nos vea que nosotros somos diferentes, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, para servir a Dios y para servir a la gente. Amén. Entonces, yo creo que todos nosotros hemos leído esta parábola, pero se da cuenta de cómo cuando nosotros empezamos a desmenuzar todo esto, cómo el Señor nos dice, ay, aquí estaba mal, aquí estoy bien, pero puedo mejorar.
Siempre hay oportunidad y el Señor es paciente con nosotros. Entonces seamos como el buen samaritano, ¿okay? Dispuestos a ayudar sin importar quién sea el necesitado. Practiquemos el amor desinteresado y la compasión por los demás, mis hermanos. Sin juzgar, sin discriminar, ¿verdad? Así es como Dios desea que vivamos. Amemos a Dios y amemos al prójimo. Jesús dijo, haz esto y vivirás. Amén. El mandamiento más importante y el segundo es, amarás al prójimo como a ti mismo. Punto. Hay que vivir esto. Porque todos los demás mandamientos, toda la ley está suspendida sobre estos, mis hermanos. Hay que hacer esto. Que no encuentre el Señor nada oscuro en nuestro corazón. Amén. Y yo sé que Dios ya le enseñó algo, porque a mí me enseñó algo. Cierre sus ojos, mis hermanos, ahí donde está. Dígale, Señor, gracias, Padre, por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por tus hermosas parábolas, comparaciones, relatos, Señor. Ayúdame, Señor, en cada parábola, en cada palabra que tú nos das, a escoger, a interpretarla bien, Señor, como debe de ser, para vivir para ti, Señor, para vivir por los demás, Padre. El día de hoy, Señor, dígale, quiero tener una relación contigo. Dígale, Señor, el día de hoy, no es mañana, es hoy, Señor. El día de hoy, dígaselo, el día de hoy me rindo a ti. Quiero corresponderte, hacer el intento de amarte como tú me amas. Hacer el intento, Señor, de llevar este amor hacia los demás. Este amor de gracia, de misericordia. Quiero ser como tú, Señor. Y para eso necesito entregarme, necesito doblar rodilla en este momento, Señor. Te necesito, Padre. Abro mi corazón el día de hoy y quiero que vivas en mí. Quiero que muevas toda oscuridad de mi vida. Quiero que haya luz en mi corazón, tu luz, Señor. Quiero pedirte perdón por todas mis iniquidades, todos mis pecados, Señor. Que yo pensaba que estaba caminando bien contigo, pero me he dado cuenta que me falta todavía, Señor. Quiero aprender. Hazme enseñable, Señor. Hazme humilde, Señor. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. El día de hoy quiero empezar contigo. Señor, sé el Señor de mi vida. A tus órdenes estoy, Señor. El día de hoy quiero regresar contigo porque me he desviado. Borrón y cuenta nueva, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Y esa es la palabra de Dios. Hagamos esto y viviremos. Amén. La voluntad de nuestro Padre. Muy bien. Antes de que nos vayamos, los niños tienen algo para con nosotros. Así es de que no se vayan. Yo sé que algunos de ustedes no tienen niños, pero les invito a que se queden. ¿Okay? Y los jóvenes tienen alguna palabra también. Sean pacientes. Yo sé que tienen toda la tarde, ¿para qué? Para disfrutarla con sus papás o su familia, qué sé yo. Pero vamos a honrar al Padre primero. Y estos niños han trabajado duro y los jóvenes también para traerles esto en el Día del Padre. Amén. Vamos a ver.